Cordial saludo para cada uno de ustedes. Es motivo de alegría para mí el nuevamente cumplir esta cita del canal Umbrales de la Eternidad. Estamos en la serie que hemos titulado Semblanzas de Navidad, aprovechando esta época especial donde surge de nuevo la palabra Navidad por todas partes, aunque lamentablemente sin el contenido esencial que conlleva ella, del cual deberíamos aprender las mayores e importantes lecciones de la vida para cada uno de nosotros. Bueno, en razón a ese vacío hemos decidido de manera breve, realmente pues es un granito de arena bastante minúsculo para la edificación de los conceptos claros que deben girar en torno a la natividad de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes valiosa información que sea justamente de construcción a la idea de edificación sobre lo que conlleva el carácter de la Navidad para cada uno de nosotros. Pues bien, hemos preparado este tema que tiene que ver con el nombre más dulce recordado en la Navidad, como es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y el texto que queremos leer es el de Isaías 7, 13 y 14, sobre el cual fundamentaremos toda nuestra exposición en esta hora. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto fue citado más adelante por el evangelista Mateo, quien concibió el cumplimiento de esta profecía en Cristo Jesús. Pero agrega el profeta Isaías, quien escribiera estas palabras 700 años antes del nacimiento de nuestro Mesías. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Bien, sobre esta base es que vamos a desarrollar toda nuestra disertación en esta hora. Pero antes deleitémonos una vez más con nuestros invitados de gala desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El grupo coral Hamacas una vez más nos deleitará con una composición y melodía especial de Navidad. Alabemos a nuestro Dios. Jesucristo.
Amén. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, como les he indicado anteriormente, vamos a hablar acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Este es un texto que no es de fácil comprensión más allá de su evidente aplicación al nacimiento del Mesías, pero hay palabras que nos pueden parecer extrañas, como aquellas de comerá mantequilla y miel. Otras traducciones hablan de comerá cuajada y miel o queso y miel. Que no entendemos fácilmente cómo se puede aplicar al Señor Jesús, pero sobre todo porque fueron palabras originalmente dichas a un rey que estaba en crisis. Debemos entender en la historia de Israel que esta, después de la monarquía de Salomón, se dividió en dos, a causa de serios yerros en la administración de uno de sus hijos, Roboam. El reino de Israel se partió y quedó el denominado Reino del Norte, también llamado ocasionalmente como Efraín, todas las 10 tribus al norte de Jerusalén, mientras que las dos restantes, o sea, Benjamín y Judá, quedaron en el territorio cuya capital era o es Jerusalén. También estaba la tribu de Leví, como quiera, pues que ellos eran los custodios de todos los servicios y liturgias alrededor del templo. Bueno, en razón a ello, entonces se inició una muy seria competencia en la familia que antes estaba unida y ahora dividida. Pero dejemos que el recuento del relato de Isaías nos hable un poco de todo el contexto del término Emmanuel, ya que esto nos va a ayudar a responder varias preguntas, entre otras cosas, porque si ahí dice que llamará su nombre Emmanuel, de todos modos el Señor Jesús no se llamó Emmanuel, sino Jesús. Muy bien, vamos a tratar de resolverlo, sobre todo teniendo en cuenta cómo esto aplica a nosotros hoy. Eso es lo más importante, extraer lecciones para nuestras vidas hoy, de tal manera que, bueno, cumplamos con el propósito de esta serie, resaltar la Navidad como un hecho espiritual válido para nosotros hoy, más allá de luces, pesebres, arbolitos, regalos, etcétera, etcétera, que es, digamos, el aspecto más superficial de esta época. Pero lo realmente sustantivo es lo que se pierde, lamentablemente, y por eso necesitamos recabar sobre este tema a la luz de las Escrituras. Bueno, tenemos que mirar entonces qué nos dice el relato bíblico de Isaías 7, porque en ese contexto es donde encontramos la verdad sobre el hecho de Emmanuel. Isaías 7:1 nos dice que aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Bueno, nos dice evidentemente que hay una coalición de poderes en el norte que amenaza a Judá. La estabilidad de Judá está en crisis. Esto surge en razón, como les decía, los celos despertados por los hermanos del norte. El Israel, rey de Israel, así se le denominaba a esa porción que quedó en el norte, Israel o Efraín. Bueno, el rey Peca no deseaba que la gente de su gobierno o que estaba bajo su mando tuviese que ir hasta Jerusalén para adorar a Dios en las 3 festividades más importantes de los judíos, como quiera que son la Pascua, la fiesta de las semanas o más tarde conocida como Pentecostés, y posteriormente la fiesta de la expiación que culminaba con la de los tabernáculos en la temporada otoñal. Esos recorridos, esa transhumancia de su gente hacia el sur, hacia Jerusalén, pues revestía ciertas inconveniencias políticas. Así que
el plan de Peca fue unirse con el rey de Siria a fin de que confabulados invadieran Jerusalén y destruyeran a la descendencia de David con el fin de también deshacerse de esa adoración en el templo de Jerusalén, ya que ellos habían montado la propia en Samaria. Pero mucha gente no consideraba que ese templo en Gerizim, que también fue lugar común de conversación entre Jesús y la mujer samaritana, aquella que está registrada en el capítulo 4 de Juan, bueno, 4 o 5 si no estoy mal, discúlpeme el error. Bueno, todo radicaba en el centro de adoración, y Peca realmente quería constituir nuevamente la unidad de Israel, pero a las patadas, y su intención era erradicar toda simiente de David. Por eso la preocupación de Peca. Nos dice el siguiente versículo que entonces dijo Jehová a Isaías. Aquí lo que tenemos antes es que genera un problema de estrés entre los judíos, en los habitantes de Judá y de Jerusalén, porque sienten temor, sienten pánico ante la amenaza que representan el contubernio sirio-efraínita. Entonces dice el versículo 3, Jehová dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ya el Señor le había dicho a Acaz, rey de Judá, que realmente estos dos que trataban de unirse para aplastar la dinastía de la casa de David eran en realidad tizones humeantes. O sea, su fuego, aunque en el momento parecía voraz, en realidad era leña mojada. ¿Por qué lo decía? No debían temer, debían confiar en la palabra del Señor. Sin embargo, a Acaz no le parece bueno atender del todo la seguridad que le está dando Jehová Dios a través del profeta. No confía del todo. Está bien, es su Dios, lo adora, lo respeta, pero él dice, hay que trabajar, ¿no? Hay que ponerle mano a este asunto, ¿no? Hay que ser previsibles. Y por esa razón lo intercepta el profeta cuando él está en el acueducto, en el extremo del acueducto del estanque de arriba, porque la intención de él era cortar el suministro de agua de tal manera que no tuvieran ese vital avituallamiento las tropas enemigas, y con eso desalentarlas e impedir que llegaran con suficientes bríos y fuerzas para arrasar a Jerusalén y su ciudad y su templo, y perder la vida a él. Así que él, digamos que apuesta a las dos cosas. Muy bien, le da gracias al Señor, qué bueno, Dios está con nosotros, pero su mano no es suficiente, aquí está la mía. Bueno, este es un problema serio, y es de lo que nos habla Emmanuel, justamente. O confiamos del todo en el Señor, o mejor pensemos bien las cosas, porque nuestra vida no puede ser con una mano agarrar a Dios y con la otra hacer nuestros planes por nuestra cuenta. Muy a pesar de lo que le decía la palabra del Señor, Acaz no estaba confiando del todo en Dios. Por esa razón, entonces, le dice una vez más el Señor al rey, le dice, guarda y repósate, no estés tan afanado, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, leña mojada, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. El Señor le está mostrando que Él ha de cumplir su palabra conforme a los términos del pacto que Él hizo con Abraham, con
su hijo Isaac, con Jacob, con Moisés, con su padre David. Él no iba a faltar. Por lo tanto, debería estar confiado en lo que le dijera. De esa manera, entonces le dice el Señor a Acaz, viendo que su corazón es retraído a las promesas del Señor, no se abre del todo a la palabra, tiene desconfianza. A él le parece que sus planes pueden funcionar incluso mejores que los de Dios, o qué mejor que combinarlos con los de Dios. Él le dice Dios al rey: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Ahora, él está diciendo, para que creas realmente, pídeme lo más difícil que puedas ver en el cielo o en la tierra. Y Acaz, aparentemente con mucha nobleza, le dice: no pediré y no tentaré a Jehová. Pero en realidad era una alusión bastante hipócrita, una reacción falsa frente a la solicitud de la palabra de Dios. Lo sabemos que es falsa por cuanto el profeta entiende lo que está diciendo el rey, no está siendo sincero, razón por la cual él se vuelve a los cortesanos del rey y entonces dice: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Es decir, ustedes están en una situación de crisis porque a su rey le ha hecho falta fe. Y no dejante ello, no dejante que están haciendo a un lado a su pueblo, pensando más en ustedes que en su pueblo, también están pensando apartarse de Dios, aunque invoquen el nombre de Dios. Es una amonestación también para nosotros hoy en lo que significa realmente vivir una vida simplemente religiosa. Esta es una demanda constante que hace Dios a los hombres que lo buscan. Cuidado con dejarse llevar por lo superficial, por lo meramente externo, por lo ritual y religioso. Y la verdad sea dicha, esta época está llena de ritos de toda clase. Ritos en lo material, ritos en lo comercial, ritos en lo social, ritos en lo religioso. Pero en lo profundo, en el corazón, el vacío queda, existe, todavía no se va. Y ese es el gran peligro, porque sin saberlo, bueno, estos hombres, el rey Acaz estaba prácticamente llevando a su pueblo al cadalso, a la destrucción segura. Sus planes no iban a funcionar. Lo que realmente funcionaba era prestar atención a lo que decía la palabra de Dios. Por eso dice en los siguientes versículos: por tanto, es decir, como te ha hecho falta fe, como no confías lo suficientemente en mí, debo decirte lo siguiente: yo no soy un Dios que deja de amar a sus hijos porque le desobedecen y son rebeldes. Olvidémonos de esa forma que muchos conciben a Dios. Muchos conciben a Dios con que Él es bueno con los que le obedecen, y si no le obedecemos entonces viene castigo. No, no es así. Le dice él, el rey, Dios al rey: tú no confías lamentablemente en mi palabra. Por eso entonces yo te voy a dar una señal. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Cómo podemos entender estas palabras aplicadas al rey Acaz? ¿Y por qué de todos modos esto tiene que ver con el Mesías que habría de venir? Porque el cumplimiento máximo de la profecía que se está leyendo acá es el nacimiento de Cristo Jesús en medio de nosotros.
¿Qué es lo que podemos, qué lecciones podemos extraer aquí? Primero, yo quiero que miremos qué es esto de la Virgen. ¿A qué se refiere con la Virgen? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, la dificultad en la interpretación de este texto radica en que en los días del rey Acaz, pues se le estaba prometiendo que una virgen habría de concebir. ¿De quién está hablando aquí? Sería de la esposa del rey que habría de tener un hijo, pero ella no era virgen, no puede aplicarse a ella. Entonces será que está hablando de el profeta, de la esposa, de la segunda esposa del profeta. De todos modos no es viable porque tampoco está hablando de una virgen, de una doncella, de alguien que está lista para su matrimonio, dada la pureza de su cuerpo y su pureza moral. Ahora debemos entender también que el hecho de que el profeta hubiera llegado con su hijo Jear Jasub, que quiere decir el remanente volverá, era un aliciente para el rey Acaz, diciéndole: mira, no temas, tú eres descendiente de David y del remanente de David vendrá la salvación para Israel. Por lo tanto, Judá no va a desaparecer, no hay amenaza que venga a destruirte. Y él hace una promesa. Antes de que el niño deje de consumir la mantequilla y la miel, o el queso, el requesón y la miel, como quiera que eso sea la traducción más correcta, o cualquiera que sea la traducción más correcta. Está hablando del régimen alimenticio que aseguraría el crecimiento y el desarrollo moral y físico de un niño en Judá. Antes de que él tenga 12 años, digámoslo así, estos dos personajes habrán desaparecido de la escena y la amenaza dejará de existir. Está hablando de una promesa para los días del rey Acaz. Pero entonces, ¿cómo es que lo aplicamos varios siglos después? Recuerden que el profeta Isaías vivió 700 años antes de que apareciera Cristo Jesús. Así que, ¿cómo vamos a entender todas estas cosas? ¿Cómo es que podemos entender todas estas cosas? Bueno, hay que descubrir entonces quién es la Virgen. Y la verdad sea dicha, debemos decir lo siguiente. Cuando Dios habla al hombre y les da sus promesas, debemos entender que esas promesas tienen un cumplimiento rápido y pronto de parte de Dios, porque Dios no es demorado en cumplir las promesas. El problema de la demora es que yo soy la causa de ella. Hay muchos ejemplos en las Escrituras que nos muestran cómo el plan A de Dios tuvo que convertirse en plan B, plan C, plan D, etc. Uno de los ejemplos más dicientes es el de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. El plan de Dios era llevarlos a ellos al monte Sinaí, mostrarles su carácter en la ley, y a través del mismo ellos ser investidos con el poder del Espíritu Santo para que en 40 días ya estuvieran en las rondas inspeccionantes y con ello posteriormente entrar a conquistar la tierra prometida y en menos de un año estar poseídos de ella. En menos de un año. Pero ¿cuánto tiempo demoraron ellos en llegar y conquistar esa tierra de promisión? 40 años. 40 años no era el plan original de Dios. Era un año. Y aún así, después de esos 40 años, los tiempos fueron aplazados cuando Israel volvía a caer en su deficiencia de fe. Aquí estamos viendo lo mismo. Aquí estamos viendo cómo el profeta quiere decirle a Acaz: puedes creer en mí y confiar en mí. El cumplimiento de esta profecía podía ser perfectamente hecho en sus días. La venida de Emmanuel, la gloria de Dios entre los hombres, pudiera haberse cumplido en sus días, pero su fe no le daba para recibir toda la revelación máxima que Dios quiere mostrar al hombre. Sin embargo, a pesar de ello, Él no abandona a sus hijos, por muy rebeldes y desobedientes que sean, o que seamos en realidad. Nada de eso
debería preocuparnos a nosotros, porque la promesa sigue vigente. Ahora, el cumplimiento de ella en su totalidad no puede ser dada a los hombres que tengan falta de fe. Quiere decir esto también para nosotros que nuestra religiosidad hace que veamos a Dios a medias, pero no completo. De tal forma que sus promesas para nosotros son vigentes, pero Él no puede revelarse al máximo nivel en razón a que no estamos preparados para recibirle. Por esa razón, cuando acá se niega y parcialmente la promesa del Señor tiene cumplimiento en su Hijo, la venida de su Hijo, y tiene que ver con Ezequías también, el futuro rey de Israel, pues debemos ver que el profeta Daniel, un siglo después, tiene que profetizar acerca de cómo el Mesías habría de venir 490 años después, con el surgimiento del decreto de aprobación de la reconstrucción del templo, lo cual implica que entonces a través de la desobediencia de los reyes de Judá, el templo iba a caer en manos de los paganos, en este caso de los caldeos de Babilonia. Pero Dios había prometido a Mesías y no abandonar a su pueblo, aunque se iba a tardar 490 años. ¿Por qué 490? Pues estamos hablando de la profecía de las 70 semanas de Daniel, del profeta Daniel, específicamente Daniel 9. Porque 70 semanas son 70 veces 7. Y esa es la medida del perdón divino. La gracia se extendió por años y años y años. El apóstol Pedro le dijo al Señor, debemos perdonar 7 veces, ¿verdad? El Señor le dijo, te quedas muy corto, esa no es la medida de la gracia de Dios. 70 veces 7, 70 por 7 son 490. 490 años de espacio y de tiempo y de plazo y de paciencia de Dios con Judá a fin de poderlo ver y a través de la venida del Mesías llevar a la conversión a todo Israel. Esto nos debe hablar a nosotros de cómo Dios tiene paciencia con nosotros y no nos abandona del todo. Pero también nos debe decir cuán cuidadosos debiéramos ser con simplemente convertirnos en personas religiosas. Aunque esta virgen aparecería en el momento del cumplimiento de esa profecía, en los tiempos del rey Acaz, podemos descubrir quién es esa virgen. Porque nos dice el profeta Isaías en el capítulo 37, versículo 22, con un descendiente de Acaz, con un hijo de David, con el cumplimiento de esta promesa. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. Está hablando de otro enemigo que habría de surgir después de la aparición de estos tizones mojados, que dejaron de ser amenaza para Judá, ¿no? Del rey de Siria y del rey del Israel del norte. Estas palabras van dirigidas contra Sennacherib, el rey de los asirios. Los asirios ya habían arrasado con justamente los sirios y con los de Israel del norte, con Efraín. Y él estaba ahora amenazando a Judá, a su pueblo, a Jerusalén y su templo. Y él dice el Señor sobre estas amenazas. El rey Ezequías está tembloroso, como lo estuviera su padre Acaz en su momento. Estas son las palabras que Jehová habló contra él, contra Sennacherib. La virgen, aquí está la virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Es lo que está ocurriendo, es lo que se está viendo ahora con la amenaza de Sennacherib. Es el intento de Dios por hacerles saber que Él cumple su palabra, que no debe haber temor de ninguna manera. Ahora, nos dice el registro de segundo de Crónicas 32:8, un evento que es narrado también en esa situación, en esa circunstancia que está viviendo el rey Ezequías, que con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová. Inmanu Yahvé es la misma palabra expresada en Isaías 7, 13, 14. Nuestro Dios
Dios en hebreo es Él. Immanuel es Immanu Yahweh. Con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Dios acompañó a Judá y venció por el poder de Dios, de Jehová, al arrogante rey de los asirios, Sennacherib. Es lo que está cumpliendo Dios en su palabra. De la Virgen vendría Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová está con nosotros, según las palabras que ha dicho Ezequías. Ahora, noten ustedes lo que dice 2 de Crónicas 32:8, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías: este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas, no tiene fuerzas, la que da a luz. Esta es la Virgen que está para dar a luz a Immanuel, la manifestación de Dios, entre ellos defendiendo su causa y haciéndolos, a pesar de su rebeldía, vigentes en la gracia que el Señor les ha dado, diciéndoles: a pesar de que ustedes no me obedecen, yo estoy presente cumpliendo mi promesa. Por lo tanto, en esos días se cumple parcialmente la profecía, pero esta habría de tener todo el cumplimiento en los días en que se estuviese por terminar la profecía de las 70 semanas, el tiempo de la gracia extendido a Israel y a Judá. Así que hablemos un poco acerca del nacimiento de Cristo, porque nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta Virgen sería una humilde campesina que sería el portal de carne para la entrada del Rey del Universo, hecho un bebé, y por su sangre correrían la sangre de los ascendientes. ¿Y quién eran los ascendientes del rey de Israel? Pues eran personas no de muy buena reputación, porque los ascendientes de Jesús tienen que ver con prostitutas, ladrones, asesinos, genocidas, terroristas, toda clase de malandros que había producido la tierra, y sin embargo se constituyen ellos en la fuente de la que desciende el Mesías. Pero claro, todos ellos fueron convertidos por la sangre de un cordero y por los ritos del santuario que borraron sus pecados, y ellos tuvieron fe en el futuro Mesías, en este Emmanuel, en el Dios que entre ellos habría de redimirlos por completo. Esa descendencia del Señor a través de estas personas indica que no importa la condición que yo tenga, Él también a mí puede recibirme. Pero si hablamos un poco más, entenderemos acerca del alimento de Cristo Jesús. Porque nos dice que Él comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué es esto de la mantequilla y miel y por qué nos habla a nosotros? Bueno, como les he dicho, la mantequilla, el queso o el requesón y la miel eran productos de la tierra que Dios le había prometido, la tierra que fluye leche y miel, justamente. Y esa tierra sería defendida por Dios entre nosotros, a favor de nosotros. Pero también nos dice que este Emmanuel hecho carne, que vendría de esta humilde mujer campesina, modelo de mujer, y en obediencia escogida por el Señor de la mejor manera a fin de constituirse en la madre de este Mesías, habría de alimentar a su propio hijo, como cualquier madre alimenta a cualquiera de nosotros, a cualquier niño, a cualquier bebé, para que crezca sano y fuerte, y para que sepa desechar lo malo y decidir lo bueno. Sería como cualquiera de nosotros, sería de carne y hueso como nosotros. Él se haría como uno de nosotros. Y así, hecho
de carne y de hueso, como nosotros, entonces tendría que mostrarnos un camino, el camino de la victoria sobre el pecado, el camino de la verdadera fe en el Padre y en el cumplimiento y obediencia a su palabra. Así se haría, así se cumpliría exactamente. Y así Él sería nuestro representante frente a todas las tentaciones, frente a todos los sometimientos y trampas y argucias del diablo. Una por una, habría de librar todas las batallas que nosotros libramos, de carne y hueso. Sería su victoria, no como Dios, sino como hombre dependiente en la palabra de su Padre y sumiso a su Padre. En el desierto, tentación tras tentación, batalla tras batalla, el diablo fue derrotado en su propio territorio por el poder y la fuerza de la fe de este Emmanuel, hecho carne, como uno de nosotros. De esa manera, entonces nos dice que Dios está de nuestro lado porque habría de mostrarnos de qué manera habría de ser más que vencedor, para otorgarnos la promesa de su victoria a nosotros. No solo el perdón de nuestros pecados, sino la victoria sobre el pecado, a fin de poder servir al Padre como Él lo sirvió. Esa es una promesa valiosísima para cada uno de nosotros. Y por eso justamente hablamos de ese nombre, porque su nombre sería llamado Emmanuel. Que supo desechar lo malo y escoger lo bueno, porque ese es el secreto de la victoria contra el pecado, poner mi voluntad en la voluntad del Padre, no con mi fuerza vencer, sino cederle a Él a través de mi voluntad el poder de su fuerza, así como este pequeño bebé creció y comió y bebió la misma comida y bebida que nosotros bebemos y comemos, y aún así desechó lo malo, escogió lo bueno y se hizo vencedor. Su nombre es Emmanuel. ¿Qué significa esto para cada uno de nosotros, Emmanuel? Este es un nombre dado como, no como nombre propio, sino como título. Porque en los siguientes capítulos, específicamente en el capítulo 9 y el versículo 6 del profeta Isaías, leemos que un niño nos es nacido. Este es el mismo Emmanuel del que habla el capítulo 7. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cuál? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 títulos. 5 títulos, y bueno, no son nombres propios como lo vemos aquí, aunque diga será su nombre, sino que serán 5 títulos que nos hablan de cada una de sus facetas, porque Él sería como un padre para nosotros y de Él descendemos. Porque de la simiente de Abraham, todo el que desciende de la simiente, o todo el que cree en Cristo, desciende de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, y estamos en Él, en Cristo Jesús, y somos el Israel espiritual de Dios por esa razón. Pero Él es príncipe de paz porque nos ha batallado y ha vencido y nos ha dado la paz de la reconciliación entre el Padre y nosotros. Pero también es un Dios fuerte, el que nos defiende, el que pone su brazo omnipotente a nuestra diestra para que venzamos al enemigo. Pero también es consejero, tiene el título de consejero porque sus palabras destilan leche y miel, mantequilla y miel, son suaves y dulces para nosotros y abren nuestro camino. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo en consejo de malos. Él es el buen consejero y Él es admirable porque ¿cómo es que viene hasta nosotros a pesar de nosotros haberlo abandonado a Él? Él insiste en nosotros de tal manera que es más fácil salvarse que perderse, porque para perderse tendremos que resistirnos completamente al amor de Dios. Pero el primer y más importante título de Él es Emmanuel, Dios con nosotros en medio de la batalla frente a los más temibles enemigos que podamos enfrentar en la vida. Apreciados amigos y hermanos, cuánta verdad contenida hay para nosotros, cuántas promesas. No sé cuál es tu circunstancia ahora, cuál es tu dificultad ahora, pero debemos decir en realidad que el Señor las ha pasado todas, las ha enfrentado todas. No hay ninguna circunstancia en tu vida que sea extraña a Dios. De carne y hueso se hizo Él, para sentir lo que nosotros sentimos y para ponerse en los zapatos, en nuestros zapatos.
si has sido abandonado, si has sido traicionado, si te sientes solo, si piensas que ya todo ha terminado, si tienes cansancio, si ya no puedes más, no sé, no importa cuál sea la circunstancia, tú puedes apelar a Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Así tengas las peores amenazas, así creas que tu futuro es incierto, así pienses que la espada de Damocles se va a desprender y va a atajar tu cabeza, confía. No endurezcas el corazón como Acaz, no como Acaz. No seamos tan simplemente religiosos. Creamos de verdad en Dios, porque Él es Dios con nosotros, nuestro bendito Emmanuel. Que tengas una feliz Navidad. Dios te bendiga. Brum, 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 brum.